La fuerza y el movimiento. Todos los seres vivos y los objetos que nos rodean se mueven o tienen capacidad de hacerlo en un momento dado. Los pájaros se mueven en tierra y por el aire. Se mueve el aire mismo que impulsa los barcos de vela. Todos los animales y las plantas se pueden mover de alguna forma. También los seres humanos se mueven, lo mismo que los objetos que fabrican los hombres. Todas las máquinas, desde las más elementales y primitivas hasta las más sofisticadas y complejas, se fundamentan en los mismos principios, que se basan en las fuerzas que rigen el movimiento y el equilibrio de todos los cuerpos del universo. Para el progreso de la civilización ha sido muy importante el conocimiento de estas leyes, imprescindibles para realizar cualquier tipo de trabajo. Los movimientos están relacionados con la idea de fuerza. Se puede decir que las cosas se mueven porque sobre ellas ha actuado una fuerza. Para cualquier tipo de movimiento se necesita por lo menos una fuerza. Por ejemplo, el jugador de golf imprime a la pelota una trayectoria determinada con ayuda de su palo y consigue que la pelota entre en el hoyo. Asimismo, el futbolista golpea el balón con una fuerza y dirección concretas cuando intenta que éste alcance un determinado ángulo de la portería. Esto sirve para muchos otros deportes, como el voleibol. Un coche se mueve con una determinada velocidad por la acción de una fuerza. Esta fuerza, ejercida por el motor, puede hacer que la velocidad del coche aumente, mientras que si actúa una fuerza de frenado, la velocidad disminuye. Otras veces, las fuerzas, en lugar de producir movimientos, producen deformaciones en los cuerpos sobre los que actúan. Por ejemplo, cuando se tira de un muelle, se obtiene un alargamiento, que depende de la fuerza que se ejerce sobre el muelle y del punto de este sobre el que se aplica la fuerza. Hay cuerpos que ejercen fuerzas sobre otros sin que exista contacto entre ellos. Esta aguja imantada modifica su orientación al acercarle un imán. El imán ejerce una fuerza magnética sobre la aguja. Las fuerzas que mantienen a la Luna orbitando alrededor de la Tierra son fuerzas a distancia de naturaleza gravitatoria. Fuerzas. Fuerza es todo lo que hace que un cuerpo se deforme o se ponga en movimiento. Una fuerza también puede cambiar la dirección o la velocidad de un cuerpo que está en movimiento. El rozamiento es la fuerza que se opone al movimiento de esta jaula con gallinas. Esta se produce por la fricción entre la superficie del objeto y la superficie sobre la que éste se mueve. Basándose en este principio de resistencia al movimiento, la tecnología moderna ha diseñado vehículos cada vez más aerodinámicos para vencer la fuerza de rozamiento del aire y conseguir un mejor rendimiento. Las fuerzas se miden con unos aparatos que se llaman dinamómetros. Básicamente están formados por un muelle y una escala calibrada. Las fuerzas se suelen medir con unas unidades llamadas newtons, aunque se utilizan los kilopondios, entre otras. Al ejercer una fuerza sobre el muelle, el alargamiento se refleja en la escala y así se mide la intensidad de la fuerza. Cuando varias fuerzas actúan sobre un cuerpo, cada una de ellas tiende a moverlo en su propia dirección con una intensidad que depende del valor de cada fuerza. Si el cuerpo no se mueve a pesar de las fuerzas, entonces existe equilibrio. Sobre este paquete se ejercen dos fuerzas de la misma intensidad, pero de sentido opuesto. Por eso se dice que está en equilibrio.
Miles de objetos que utilizamos todos los días permanecen en reposo gracias a la existencia de este equilibrio entre las fuerzas. Este equilibrio solo se puede modificar con la intervención de una nueva fuerza que altere la situación. Uno de estos niños decide aplicar una fuerza y romper el equilibrio en el que están los objetos que manipula el robot. Nosotros también estamos normalmente en equilibrio, pero existen excepciones. Por ejemplo, en este túnel de viento la fuerza con que sopla el ventilador es mayor que la fuerza de la gravedad. En este caso ya no hay equilibrio de fuerzas y por eso estas personas se mueven hacia arriba. Lo mismo ocurre en un ascensor. En este caso se trata de ejercer una fuerza hacia arriba que sea superior a la que la Tierra ejerce hacia abajo. La diferencia entre estas dos fuerzas es la que determina el movimiento. En este otro ejemplo tenemos dos camiones que están arrastrando una barcaza. El movimiento final no coincide con el de ninguna de las dos fuerzas que se aplican, sino que es la resultante de ambas. Cuando todas las fuerzas que se aplican a un objeto tienen la misma dirección y sentido, como estos caballos tirando de la carroza, entonces la fuerza resultante tiene la misma dirección y sentido. Pero la suma de fuerzas no siempre produce un movimiento rectilíneo. Momento de una fuerza. Hasta ahora hemos visto fuerzas que mueven los objetos en línea recta. Sin embargo, otras fuerzas hacen girar los objetos alrededor de un punto determinado. Cuando se aplica una fuerza a un cuerpo sólido, como las ruedas del tren, se puede producir un movimiento de rotación alrededor de un eje. Esto es lo que sucede, por ejemplo, cuando se abre una puerta por el pomo o cuando se mueven los pedales de una bicicleta. Cuanto más lejos del eje ejerzamos la fuerza, más fácil nos resultará producir el movimiento. La relación entre la intensidad de una fuerza y la distancia del eje a la que se aplica es el momento de una fuerza. Aquí tenemos unas demostraciones bastante curiosas de este tipo de movimiento. A veces actúan varias fuerzas sobre un objeto, pero aplicadas a distintos puntos. El movimiento se produce en la dirección y sentido de la fuerza resultante, como esta veleta que se mueve con el viento dominante. Las fuerzas opuestas, paralelas y de la misma intensidad producen movimientos de rotación. Son los pares de fuerzas. Así ocurre cuando giramos el volante de un automóvil, desenroscamos el tapón de una botella o apretamos un tornillo. Conocer y aplicar estas leyes ha permitido al hombre dominar algunas de las fuerzas de la naturaleza y utilizarlas para su desarrollo. Acceso a resumen. Desde las máquinas más simples y primitivas hasta las más sofisticadas y complejas se basan en las fuerzas, que rigen el movimiento y el equilibrio de todos los cuerpos del universo. Se puede decir que los cuerpos se mueven porque sobre ellos actúa una fuerza. Un jugador de golf imprime a la pelota una fuerza determinada para que ésta entre en el hoyo. Sobre un coche que se mueve, la fuerza que ejerce el motor hace que la velocidad aumente, mientras que si actúa la fuerza de frenado, la velocidad disminuye. Otras fuerzas provocan deformaciones en los cuerpos. Si se tira de un muelle se obtiene un alargamiento que depende de la intensidad de la fuerza y del punto del resorte sobre el que actúa. El imán ejerce sobre la aguja imantada una fuerza a distancia. También la Tierra ejerce una fuerza a distancia sobre la Luna. Un cuerpo en movimiento continuaría así indefinidamente si no actuaran otras fuerzas, como por ejemplo la de rozamiento.
Esta fuerza siempre actúa en el sentido opuesto al del movimiento. Varias fuerzas pueden actuar sobre el mismo cuerpo. Si a pesar de eso el cuerpo no se mueve, se dice que está en equilibrio. Cuando las fuerzas que actúan sobre un cuerpo tienen sentido contrario, la resultante tiene el mismo sentido que la mayor de las anteriores y su intensidad es la diferencia entre las fuerzas aplicadas. Cuando actúan varias fuerzas sobre un cuerpo, se puede encontrar una resultante que produce el mismo efecto que el conjunto de las fuerzas. Eso es lo que ocurre con el movimiento de esta barcaza o de este carro tirado por caballos. Una fuerza que se aplica a un sólido puede producir en este un movimiento de rotación alrededor de un eje. Es lo que ocurre cuando abrimos una puerta. El movimiento lo determina la resultante de las fuerzas aplicadas. Una gran parte de los objetos cotidianos que nos rodean se mueven utilizando pares de fuerzas.